capítulo 16 de Marcos. Parece que es el capítulo que el Señor ha escogido para hablarnos, para ministrarnos esta mañana. Desde el momento que inició el servicio hemos ya mencionado este capítulo. Y yo también lo he tomado esta mañana. Leemos solamente los primeros versículos hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirme. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Pueden sentarse, hermanos. No deje de alabar al Señor. Amén. Aleluya. Sea el nombre de Dios glorificado. Gloria a Dios. Es domingo por la mañana y vamos a celebrar a Cristo. Aleluya. Bajo un pequeño tema o tópico que se encuentra allá en el versículo 7 de Marcos 16. Lo vuelvo a leer. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Díganle a Pedro. Aleluya. Mi tema, mi tópico, el pensamiento con el cual quiero empezar esta mañana es: díganle a Pedro. Esta mañana estamos aquí celebrando un acontecimiento que vino a cambiar el curso de la humanidad, del mundo entero, como escuchábamos anoche. Estamos aquí celebrando con alegría, con gozo. Había pasado el viernes, había pasado el momento de la resurrección. Todo el mundo ha hablado de ello. Hemos estado recordándolo, pensando en ello, meditándolo. Pero ha llegado el momento cumbre. El plan de Dios se había cumplido. Aleluya. Y esta mañana estamos celebrando el hecho, ya después cerca de 2000 años, o aproximadamente 2000, o cerca de 2000 años. Estamos celebrando el hecho de que Cristo resucitó, y a su nombre gloria. Escuché un día decir a un predicador hace muchos años, no recuerdo ni cuántos años serían, que era muy probable que en el infierno el diablo, el Señor lo reprenda. ¿Alguien dice amén? Amén. Había hecho fiesta, habían celebrado el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿alguien dice amén? Amén. El que había venido de parte del Señor a traer un mensaje, un plan, gloria a Dios, de parte de nuestro Dios para el ser humano, había sido crucificado. Usted va a ver que Satanás, a través de la historia, siempre ha querido entorpecer los planes del Señor. ¿Alguien dice amén? El Señor lo reprenda. ¿Alguien dice amén? Pero Cristo está en victoria, Dios está en victoria, Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. ¡Aleluya! Había pasado la crucifixión y es probable, ¿por qué no? En el infierno hubo gozo, hubo alegría, hubo festejo. Satanás celebró. Comentaron lo que habían hecho. Terminó el plan, acabó el plan. Jesús había sido crucificado. Pero yo siempre he dicho que Dios siempre, aleluya, tiene la última palabra. ¿Alguien dice amén? Dios siempre se saca la baraja de debajo de la manga. A los que han jugado, no están esta mañana aquí. Los que jugaron baraja saben que el taúd, el que juega, se esconde por allá un as. Porque sabe que con el as va a ganar la jugada. Y Dios siempre gana la jugada. Al que dice amén, Dios siempre termina coronando con victoria las cosas. Amén, gloria a Dios. Lo que Satanás no sabía era que Dios tenía un as debajo de la manga. Nadie sabía lo que iba a suceder.
No voy a meterme mucho en eso. Solamente digo todas estas cosas de manera de introducción. La palabra del Señor dice que era el primer día de la semana. 3 mujeres preocupadas por lo que no pudieron hacer. Se acercaba el día de reposo. No pudieron ungir el cuerpo del Señor. Solamente lo envolvieron con unas sábanas y fue sepultado. Ellas preocupadas por aquello que no pudieron haber hecho, que no pudieron hacer, llegan temprano solamente para encontrarse con la tremenda noticia de que el cuerpo de Jesús no está ahí. Están preocupadas y tiene que venir un ángel para decirles: no teman, no está aquí. Buscan a Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado, y a su nombre. Y es aquí en donde nosotros nos tenemos que poner a pensar en las palabras que el ángel les dice. Son 3 mujeres que están siendo comisionadas por un ángel y debían de dar un mensaje. Debían de dejar a un lado sus temores. El mensaje es: Cristo está vivo. ¡Aleluya! Pero vayan y díganle a los discípulos. Pero aquí en lo que vamos a meditar, en lo que queremos centrarnos un poco es a Pedro. La palabra clave aquí es: vayan, díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué debían de decírselo a Pedro? ¿Qué era lo que tenía en mente el Señor cuando mandó al ángel y le dijo: vayan y díganle, pero díganle a Pedro? En primer lugar, quiero decir que Pedro necesitaba saber que Jesús no se había olvidado de él. Jesús no se había olvidado de Pedro. La palabra del Señor nos muestra, aleluya, en el capítulo 14 de Mateo, versículo 22 al 72, lo que pasó, lo que aconteció. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que la noche que fue entregado, pasó por situaciones diversas, por una gran cantidad de cosas. Y les advirtió a sus discípulos que todos se iban a escandalizar de él. Y Pedro se atrevió a decir que él no lo haría. Jesús había preparado a sus discípulos para lo que se avecinaba, para la crucifixión, para la persecución, para la resurrección. Pedro había prometido que no le iba a fallar al maestro. Aleluya. Pero Pedro había roto su promesa. En el versículo 53 al 72, la Biblia nos relata cuando el Señor Jesucristo les dijo que todos iban a escandalizar de él. Pedro dijo: aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Y el Señor le dijo: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Aleluya. Y Pedro quiso argumentar, quiso seguir diciéndole al Señor: no, yo no te voy a dejar. Y lo último que la palabra del Señor nos dice en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62, dice la palabra del Señor: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No sé si usted ha sentido un sentimiento de culpa alguna vez. Pedro estaba cargando con un sentimiento de culpa que lo estaba martirizando desde aquel momento que vio a Jesús, y Jesús lo vio a él en el patio de la casa del sumo sacerdote, cuando él negó por 3 ocasiones. Una criada se acercó y le dice: tú eres de ellos, tú estabas con él. Y él dijo: no, yo no he estado con él. Y afuera, adelante, lo volvió a encontrar y: sí, tú eres de ellos. Volvió a negar de nuevo, y después la gente decía: sí, tu manera de hablar te delata, tú eres Galileo.
y dijo palabras feas, maldiciones, dice la Biblia, y estaba cargando Pedro con un sentimiento de culpa. Y el Señor quería dejarle saber a Pedro que él no se había olvidado de él. ¿Sabe usted que muchas veces usted no quiere fallarle al Señor? Está muy callados. Aleluya. Usted no quiere fallarle al Señor, ¿verdad que no? Yo siempre he dicho, nadie se levanta en la mañana y decir, esta mañana voy a cometer un pecado bien grande. Esta mañana me voy a desobedecerle al Señor. Esta mañana voy a hacer algo. O este mes, o este año voy a hacer algo. Voy a fallarle al Señor. Nadie en sus 5 sentidos se levanta diciendo, voy a fallarle al Señor. Voy a pecar esta mañana. Me propongo este día fallarle al Señor. Nadie. Sin embargo, suceden cosas en la vida que nos van orillando hasta el borde de un abismo, y cuando de repente acordamos, y después viene el sentimiento de culpa. Una culpa que lo va acabando a uno, lo va matando a uno. Sabe que le ha fallado al Señor. Se va secando. El salmista dijo, mientras callé, se envejecieron en mí todos mis huesos, se volvieron mi verdor en sequedades de verano. Se siente un vacío enorme del interior cuando le has fallado a alguien. Yo sé que ninguno lo ha pasado. Si lo ha pasado, déjame decirte que es muy probable que Dios te esté hablando a ti. El sentimiento de culpa que Pedro llevaba tenía que ser quitado. Y Jesús le dice, vayan y dígale a los discípulos, pero dígale a Pedro. Quiero que Pedro sepa que le amo. Quiero que Pedro sepa que no estoy enojado con él. Quiero que Pedro sepa que lo tengo en mente, que tengo planes para él. Muchas veces los padres tenemos sentimientos de culpa cuando vemos que nuestros hijos van por el mal camino, y lo primero que se nos ocurre pensar que hice mal. ¿Alguien ha pensado así? Santo, aleluya, amén. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Por qué pasó esto? Como adultos llegamos a la vida adulta arrastrando un montón de cosas. Si yo hubiera hablado diferente, si yo no hubiera dicho esto, si me hubiera portado de otra manera, si no le hubiera contestado, si hubiera guardado silencio, si no hubiera ido, si me hubiera quedado aquel día, eso no hubiera pasado. Y empezamos a sentir un sentimiento de culpa que empezamos a arrastrar durante toda nuestra vida. Aleluya. Mujeres que fueron abusadas piensan que ellas tuvieron la culpa. Padres que sus hijos fallaron por alguna cosa llevan un sentimiento de culpa, y Pedro llevaba un sentimiento de culpa. Le había fallado al maestro, pero Jesús quería que Pedro supiera que el Señor no se había olvidado de él. ¿Sabe que es un error pensar que Dios los creó, los dejó aquí en la tierra y se olvidó del ser humano? Cuando vamos leyendo la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Señor nos conoce a todos y a su nombre, y que Él se interesa por ti, se interesa por mí de una manera muy particular. Aunque Él nos creó a todos, Él nos conoce por nombre y a su nombre. Él sabe lo que hay en tu corazón, Marta. Él sabe lo que hay en tu corazón, María. Él sabe lo que hay en tu corazón, Josué, o como te llames esta mañana, Elías. Él sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Aleluya, así es. Y aunque no lo diga, la Biblia dice que no hay necesidad que abras tu boca, que digas lo que sientes, que digas lo que te ha pasado, porque Él conoce tu corazón. Él te creó, aleluya, a ti y a mí. No nos hemos creado nosotros a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Amén, bendito Dios. Él te conoce perfectamente. Él sabe por lo que has pasado. Él sabe que esa espina, esa amargura, esa raíz de amargura, ese sentimiento que te está matando, que te ha estado secando por años. Pedro había fallado al maestro.
Y lo último que Pedro recordaba fue lo que dice Lucas, el capítulo 22. Cuando la tercera vez Pedro negó a Jesús, levantó los ojos y pudo ver en la profunda y tierna mirada de Jesús tristeza, amargura. Y Jesús, sabiendo que Pedro cargaba con este sentimiento de amargura, estaba interesado por él. Jesús está interesado por ti y por mí. Alguien dice amén. Gracias, Señor. Jesús está interesado por ti. Gracias, papá. Y Él desea lo mejor para ti. Pedro había roto su promesa. Pedro había prometido nunca escandalizarse. Aleluya. Pero lo había hecho. Y Pedro necesitaba saber que Jesús todavía lo amaba. Y a su nombre. Gloria. Algún tiempo atrás, no sé cuántos años atrás, prediqué bajo el tema el incomprensible amor de Dios. ¿Sabe usted que nuestra mente limitada no alcanzará nunca comprender el inmenso amor de Dios? Aleluya. Nunca vamos a comprender cómo Dios ama tanto al pecador, que se ha degradado, que se ha degenerado, que se ha apartado. Cuando Dios lo ama tanto, parece ser que, aleluya, Dios te habla, Dios se acerca, Dios le dice al pecador: no te pierdas, te amo. Di a Jesús, a mi Hijo, en la cruz del Calvario, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo hagas, vas por mal camino. Aleluya. Muchas veces no alcanzamos a comprender el tremendo amor de Dios para el ser humano. Durante la semana platicaba con alguien y me decía: entonces yo me puedo portar como me dé la gana, que al cabo nomás le pido perdón a Dios y ya se acabó todo. Así es. Le compartía durante la semana a esta persona y decía: sabes que en el libro Hermanos de la Gracia, escrita por el hermano Max Lucado, se presenta el caso de un hombre, de un asesino en serie aquí en los Estados Unidos, en el área de Boston, que asesinó a infinidad de gente, que los mató, llegó al grado de, para poder deshacerse del cuerpo, lo partía en pedazos, lo metía a la hielera y cuando tuvo oportunidad se los iba comiendo. Eventualmente fue cogido por las leyes, fue encarcelado y ya en la cárcel escuchó de Cristo. Ya en la cárcel entrega su vida a Jesús. Es condenado a muerte. ¿A dónde cree que se fue? Aleluya. ¿Verdad que no lo alcanzamos a comprender? ¿Cómo Dios, amando tanto al hombre, el hombre le voltea la espalda, Señor, solamente para que se cumpla la profecía que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, enmudeció delante de sus trasquiladores como una oveja. No dijo nada. Y lo hizo por ti y por mí. Amén. Nunca alcanzaremos a comprender el grande amor de Dios. Pedro necesitaba saber que Jesús guardaba su promesa. ¿Sabe usted que lo que Dios nos promete nos lo cumple? ¿Alguien dice amén? Amén. Lo que Dios promete lo cumple. Amén. En el capítulo 16 de Mateo, la palabra del Señor dice que se han separado, se han alejado, han ido a un área llamada Cesarea de Filipo. Y cuando vienen de regreso, el Señor se detiene y les dice: espérense un momento. ¿Qué es lo que dice la gente de mí? Y dicen, pues unos dicen que es Juan el Bautista que ha resucitado, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Pero el Señor le dice: pero ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Ya me imagino al Pedro
al Pedro hiperactivo. ¿Hay algún niño hiperactivo aquí? Usted fue hiperactivo, usted fue así, usted fue el hablantín siempre, el que... Claro, Amén. 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 no vinieron esta mañana. Amén. Oye, hermana Soco, gloria a Cristo Jesús. ¿Ustedes qué dicen de mí? Y Pedro es siempre el líder, siempre el que habla antes de levantar la mano y dice, con ese brillo en los ojos que solo puede dar la revelación que Dios nos da. Y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Amén. Aleluya. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, y yo también a ti te digo que tú eres Pedro. Aquí hay un juego de palabras que rápidamente voy a mencionar. La palabra Pedro, de cierto te digo que tú también eres Pedro. La palabra Pedro, la primera palabra es Petros, que significa una pequeña roca. De cierto también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Petra, otra palabra griega, pero esta es una enorme roca. La palabra Petra y Petros es una piedrecita, Petra es una piedra enorme. Y Jesús se refiere a la confesión que acaba de Pedro decir. Amén. Y sobre esta confesión, sobre esta roca, sobre esta Petra que tú acabas de mencionar, de que yo soy Jesús, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y sabe Pedro que ni las mismas puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y a su nombre, por eso la iglesia, aunque ha pasado por tantas cosas, por cerca de 2000 años, sigue siendo la iglesia, sigue avanzando paso a paso, frente a frente, siempre conquistando, siempre en victoria. Y a su nombre, esa es la iglesia de Jesucristo. Pero he dicho todo esto para decir que Jesús no se había olvidado que le había dado una palabra de promesa a Pedro. Aleluya. Aunque tú te olvides, aunque yo me olvide, Jesús no se olvida. Aleluya. Jesús nunca se olvida. Bendito Dios. Te puedo yo decir, a través de 40 años caminando con el Señor, le he fallado al Señor. No, gracias hermana Marta. Aleluya. Usted también le ha fallado al Señor, ¿verdad? Amén. Así es, amén. Los demás. Amén. Así Amén. es. Pero yo recuerdo vívidamente las veces que el Señor me ha hablado. Me estacioné en la calle, en la esquina de Yale, en el área de Heights. Ya han pasado más de 30 años. Y el Freeway 10 que va al oeste a San Antonio, al este, rumbo a Luisiana. Y escuché claramente la voz que me dijo, a partir de ese día, yo te voy a bendecir. Han pasado más de 30 años y todavía recuerdo cuando el Señor me habló. Y le pudiera mencionar varias ocasiones cuando el Señor me habló. Y Pedro tenía que recordar que Jesús le había dicho en el versículo 19 de Mateo 16, y a ti te daré las llaves del reino. Jesús no se había olvidado de Pedro. Pedro estaba cabizbajo, se sentía mal, y Jesús lo sabía y tenía que darle el mensaje: vayan y díganle a los discípulos, pero díganle a Pedro. ¿Sabe usted que Jesús es alguien que desea una relación personal contigo? Aleluya. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que te identifiques con Él. Bendito Dios. No es un Dios que se ha olvidado de todos y que nos trata a todos así con un montón. Voy a bendecir a todos los de una luz en el desierto. Voy a bendecir pero no. Él quiere algo para ti. Aleluya. Algo específico para ti.
vayan y díganle a los discípulos, pero díganle a Pedro. El fracaso, ¿sabe? No constituye un fracaso de por vida. En cierta ocasión en que le había yo fallado al Señor y me puse a pensar, escribí esto, que es una frase célebre, si la escucha por allá es mía. Un tropiezo no es una caída, es solo un escalón para subir más alto. Nadie dijo. Gloria a Dios. Amén. Un tropiezo no es una caída, es solamente un escalón para subir más alto. A su nombre. Gloria. Jesús tenía grandes planes para Pedro, pero Pedro necesitaba ser sanado. Y el amor de Cristo, aleluya, tenía que revelársele. Jesús tenía que dejarle saber a Pedro que Él se interesaba por todos, pero que se interesaba específicamente por Él. Y no lo podía dejar de esa manera. El amor de Dios, la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aleluya, Cristo murió por nosotros. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Cristo murió por ti? Estás aquí conmigo celebrando esta mañana, amén. Porque un día dio su vida a la cruz del Calvario, porque derramó su sangre, porque extendió sus manos, aleluya. Y sus manos Grande eres tú, Señor. fueron horadados, traspasados por unos enormes clavos. Oh, santo. Y lo hizo por ti. Amén. La Biblia dice que Jesús, en el capítulo 12 de Hebreos, por lo tanto también nosotros, hermanos, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos la paciencia, corramos la carrera que nos ha sido propuesta con paciencia, puestos los ojos del autor y consumador de nuestra fe, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió el martirio, sufrió la muerte, sufrió la crucifixión. Y usted dirá, ¿cómo que con el gozo puesto delante de él? Lo están crucificando. Sí, hermanos, cuando él extendió los brazos para que fuera clavado en la cruz del Calvario, él estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Él sufrió nuestros dolores, dice la Biblia, para que nosotros pudiéramos tener una vida diferente. Pedro necesitaba saber que había sido perdonado. Les hablaba del sentimiento de culpabilidad que parece ser que nadie entiende. Santo. Aleluya. ¿Aló? Aleluya. Te alabo. Sabe que muchas veces Dios ya nos ha perdonado. Alguien dice amén. Amén. Pero nosotros no nos podemos perdonar a nosotros Así es, amén. mismos. Gloria a Dios. Y el enemigo, el Señor lo reprenda. Viene de vez en cuando y te pone la mente y te dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que hiciste? Señor. La Biblia dice que Él es el acusador de nuestros hermanos. Amén. Y necesitamos saber que Dios ya nos ha perdonado. Que no importa lo que hayamos hecho, sí, lo hicimos, lo importante es reconocer que nos ha perdonado, que le pedimos perdón. La Biblia dice que el que a Él viene, a Jesús, Él no lo echa fuera. Y a su nombre, si vienes con un corazón contrito y humillado, Él te espera, Él te recibe, Él está allá, presto para perdonar, presto para bendecir, presto para hacerte una nueva criatura. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y a su nombre, eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué no le damos, aleluya, un aplauso al Señor esta mañana? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y a su nombre. Pedro necesitaba saber que Jesús lo había perdonado. Pedro había seguido a Jesús, pero le había negado. Había negado al Señor 3 veces. Dijo maldiciones. Pedro necesitaba saber que Jesús todavía lo amaba, pero también necesitaba saber que
el Señor lo amaba. Sabes que muchas veces sentimos que nos falta amor. Alguien escribió para allá: lo que este mundo necesita, what you need is love. Lo que necesitas es amor. La gente vive muchas veces como vive porque le falta amor. Hace una semana aproximadamente escuché, nunca lo había escuchado en su totalidad, el testimonio de nuestro hermano Nicky Cruz. Sabía de él, había leído uno de sus libros, había escuchado su testimonio en parte, pero nunca me había tomado el tiempo de escuchar todo su testimonio. Cómo él creció desde muy pequeño, fue abusado físicamente, verbalmente por su madre, habiendo sido encerrado en un cuarto oscuro por 3-4 días, privado de alimentos, una familia de 17 personas, sus hermanos, y crece sin amor, crece sin nada. Y cuando su padre le había dicho una historia un día de un pajarito que volaba y volaba y volaba, un pajarito que no tenía patitas. Todo lo que tenía que hacer era volar y volar, y se alimentaba de los insectos que en el aire él podía pescar. Su padre le había dicho esa historia una y otra vez, y cuando lo va a poner en el aeropuerto de Puerto Rico rumbo a la ciudad de Nueva York, le dice: que te vaya bien, pajarito. Y aquellas palabras, dice Nicky Cruz, le taladraron en la cabeza. Tenía que vagar, hasta que un día cansado tuviera que parar y morir. Ya no podía seguir volando el pajarito, tenía que arrastrarse y eventualmente tenía que morir. Y esas palabras taladraron a Nicky Cruz cuando su padre, de quien tú esperas amor, de quien esperas cariño, de quien esperas protección, te dice: adiós, pajarito. Wow. ¿Sabe que dicen que duelen más las palabras que una cachetada, que una bofetada, que una trompada? Y a su nombre, Gloria. Nicky Cruz crece en las calles y en los barrios bajos de Nueva York, y se convierte en el líder de una banda, de una pandilla de 205 adolescentes como él, y 75 muchachas que estaban con el grupo, todas ellas abusadas, violadas, ultrajadas, sin amor. Y como cuando David Wilkerson recibe la visión de Dios y le dice: ve a Nueva York y busca allá y diles que yo los amo. Su esposa estando embarazada, y él orando porque quería venir obedeciéndole a Dios. No quería dejar a su esposa, pero un día se atreve a acercarse a su esposa está mirando hacia la ventana, y cuando él se acerca escucha que su esposa le dice: si te tienes que ir, vete, y que Dios te bendiga, Dios va a estar conmigo. Empacó sus cosas y vino a Nueva York, y se metió a los barrios bajos de Bronx, de Manhattan y todas esas partes de Nueva York en donde estaba la zona de guerra. Estoy diciendo todo esto porque la falta de amor fue lo que motivó no vayan a pensar que el hermano Alvarado ya se olvidó de lo que está predicando. Cuando David Wilkerson llega a Nueva York y los va a buscar, y llega al barrio donde está, después que han pasado infinidad de cosas, Nicky Cruz va y lo golpea cuando oye que hay un alboroto, y se acerca, y David Wilkerson le está diciendo que Jesús los amaba. Se le tira encima, lo tira al suelo, lo golpea, y David Wilkerson le dice: tengo miedo por mi vida, pero aún si me partieras en 1000 pedazos con esa navaja que tú tienes en tus manos, cada pedazo te gritaría que Jesús te ama. Aleluya. Y a su nombre, Gloria. el amor, el amor, el amor. Somos gente que necesita amor. Alguien dice amén. Amén. Sentirnos protegidos. Amén.
Una vez uno de mis hermanos mayor que yo me dijo, sabes que muchas veces somos como niños nosotros los hombres adultos, Así es. que mostramos una cara férrea, con coraje, determinados, toscos. Decimos que no lloramos porque nos enseñaron que los hombres no lloran. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Decía mi hermano, todo lo que necesitamos es que alguien venga y nos eche la mano encima y nos dé un abrazo. A veces tiene que ser la esposa o los hijos. Tienen que venir a papá y decirle, papá, sabes que te amo. Sabes que después de Dios, tú eres lo mejor que me ha pasado. Gracias, papá. Gracias, mamá. Te amo mucho. Todo lo que necesita el ser humano es un poco de amor. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Y Pedro necesitaba saber que Jesús lo amaba. Sí, es gloria a Dios. Bendito Dios. Por eso Pablo, sabiendo de el poder del amor y el incomprensible amor de Dios, le escribe a los hermanos en Roma en su carta en el capítulo 8 y a partir del versículo 35 dice: ¿qué nos apartará del amor de Dios? Hambre, angustia, tribulación, espada, cuchillo, desnudez. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y a su nombre. Gloria a Pedro necesitaba saber Dios. Te alabamos, que Jesús Señor. lo amaba. Pedro estaba quebrantado, Pedro lo había dejado todo y un día le preguntó al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, hemos dejado todas nuestras pertenencias, ¿qué recibiremos? Y Jesús le dijo: ¿sabes, Pedro, que no hay ninguno entre ustedes que no haya dejado cosas materiales, o padre, o madre, o bienes, que no reciba? Jesús le dijo: en este siglo 100 veces más de lo que ha dejado, y ahí la gloria venidera. Amén. Y a su nombre. Gloria. Necesitamos sentirnos así. Pedro necesitaba sentir que, aleluya, que Jesús lo amaba. Así es, bendito Dios. Pedro se había olvidado de que Jesús tenía planes para él. Por eso cuando negó a Jesús se sintió descalificado. Ya no sirvo para nada. Por eso se nos enseña que a nuestros hijos nunca le digamos: eres un bueno para nada, Santo. no sirve para nada. Nuestros hijos guardan en su interior todas esas palabras. ¿Sabe que yo crecí en un mundo de limitaciones? Mi padre fue campesino, después la situación mejoró a través de los años, pero recuerdo que hubieron muchas limitaciones. Yo empecé a trabajar desde muy pequeño. Siempre fui, como yo dije, bien luchón. Siempre aquí, siempre allá, siempre buscando para contribuir a la economía de mi casa. Yo creo que la mejor cosa que me pasó fue haber aprendido la tapicería de muebles. A la edad de 15 años ya entré a trabajar a un taller de tapicería como ayudante, y en 6 meses me había convertido en el brazo derecho del dueño. La necesidad me movió a superarme. Él estaba pasando por un divorcio, tenía 2 pequeñas hijas que batallaban. Yo iba y los sacaba a las cantinas. En ese tiempo dejaban que en Yucatán, desde luego, dejaban que los jovencitos como yo entrábamos a sacar a los borrachitos de la... Y a su nombre. Y yo recuerdo que me sentaba con él y lo sacaba, y ya no tome, vámonos al taller, ya vino los clientes, lo están esperando. Y como no venía, yo me ponía a hacer el trabajo, le cobraba el trabajo, y cuando venía le daba el dinero y llevaba a mi casa aquel dinerito semana tras semana y lo compartía con mi padre y a mi madre. Dice una poesía: si tienes una madre todavía, te hablo a ti que eres hijo. Si tienes una madre todavía, escribió el poeta, da gracias al Señor que te ama tanto. Amén. Llegaba yo a mi casa los sábados y llevaba aquel dinero, 150 pesos,
En aquel tiempo era un buen dinero. Me quedaba con 50 y le daba 100 a mi mamá. Y esos 50 me servían para mis camiones, para ir a la escuela. Me servían para los refrescos, jugando básquetbol, haciendo lo que tenía que hacer. Mi mamá, de alguna manera, se las agenciaba con lo que mi papá ganaba, con lo que yo pudiera aportar, o de alguna manera. A lo que yo voy. Crecí bajo limitaciones, sí es cierto. Pero sabe, algo que nunca me faltó en la casa fue el amor de mi padre y el amor de mi madre. Aleluya. Bendito Dios. Nunca. Mi madre para mí fue lo más grande, como debiera de ser para todos, como creo que lo es para todos nosotros como hijos. Amén. No ha habido otro ser más hermoso en la tierra para mí que mi madre. Gloria a Dios. Dicen que mi madre me adoraba. Creo que porque dicen que me parezco mucho a mi papá. Amén. Pero nunca recuerdo haber recibido de mi padre un cintarazo, un manazo, o como luego dicen, un coscorrón. No puedo decir lo mismo de mi madre. A ella le daba yo dolores de cabeza y bastante seguido venía y me daba. Pero la Biblia dice que el que ama a su hijo, ¿cómo? El que ama a su hijo lo corrige. La Biblia dice que el que le tiene la vara a su hijo no lo ama. Amén. Aunque muchas veces nos ha pasado que como padre tenemos que darle, ¿verdad? Y nos duele a nosotros Santo. cuando hay que llamarle la atención y cuando tenemos que decir, mira, te voy a dar por esto y esto y esto. Y le damos por allá por donde no le pega el sol. Gloria a Y Dios. a su nombre. Gloria a Dios. Pero siempre tuve mucho amor, aunque hubieron limitaciones, aunque hubieron cosas que faltaron. El amor de mi padre y el amor de mi madre nunca me faltaron. Gloria a Yo Dios. creo que por eso no salí tan mal, ¿verdad? Hubo el balance de la disciplina y el amor que mis padres pudieron darme y crecí. Y fui llamado al ministerio y aquí estoy todavía tratando de hacer lo mejor para darle gloria al que un día me llamó. Y me llamó con llamamiento santo y tenía el Señor que decirle, le damos un aplauso al Señor. Todo. Gloria a Dios. Cristo vive. Pedro necesitaba recordar, con esto voy a terminar, que pertenecía a Jesús. Aleluya. La Biblia dice que tú y yo hemos sido comprados con precio. ¿Alguien dice amén? Amén. Si estamos aquí es porque Cristo nos ha comprado y nos compró con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Tú perteneces a Cristo. Y aunque el enemigo trate de ponerte zancadilla, trate de robarte la bendición, recuerda siempre que Cristo no te desecha. Amén. Sí es. Gloria a Dios. Olvidará a la mujer al producto de su vientre, al que dio a luz. Nunca. Y Jesús, Dios dice, aunque una mujer pudiera hacerlo, porque hay sus excepciones, Dios no es así. Aleluya. El salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Dios estará a mi lado. Más que nada, Jesús quería dejarle saber a Pedro que no estaba enojado con él. Aleluya. Te digo a ti, Aleluya, bendito Dios. Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado contigo. Dios te ama. Dios no está enojado contigo. Jesús quería dejarle saber a Pedro que lo entendía. Aunque nadie te entienda, Jesús te va a entender. Así es. Gloria a Dios. Por eso hoy estamos aquí y nos damos cuenta de que
de que Jesús quiere contigo y conmigo una relación personal. La palabra del Señor Así es. dice que Jesús restauró a Pedro, porque Dios es un Dios de restauración. ¿Alguien dice amén? Lo restauró de tal manera que Pedro al final empieza a escribir. Después de Pentecostés es el vocero, es el que predica, es el líder de la iglesia. Vino Jesús a ser, con su resurrección, la esperanza viva para Pedro. Él escribe en su primera epístola, en el capítulo 1, el versículo 3 en adelante: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué significa para ti la resurrección de Cristo? Para la gente del mundo, fajitas, parque, playa, diversiones. Qué bueno que tú y yo estamos aquí esta mañana. Gloria a Dios. ¿Quiere ponerse de pie? Qué bueno que tú y yo estamos en el mejor lugar. Si por alguna razón te has sentido mal, ve a Pedro, fue restaurado. Tú también puedes ser restaurado. Yo puedo ser restaurado por ese inmenso amor de Dios. Si algún sentido de culpa hay en tu corazón, Cristo te puede dar la sanidad que Él es capaz de hacer. A través de su llaga, dice la Biblia, fuimos. Voy a pedirle si podemos pasar al altar. Tú que te sientes dolido, tú que te sientes triste, tú que te sientes no sé cómo, ven al frente un momento y dale gracias a Dios. Acércate al Señor. ¿Alguien quiere pasar? ¿Alguien quiere pasar? ¿Necesita sanidad?